¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? Vimos a un niño escondido en su dolor, escapando de balas lejos de su hogar. Era humano, era hermano. ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? Vimos a un hombre extenuado al caminar, triste en su mirar, solo y sin hogar. Era humano, era hermano. ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? A una mujer por sus hijos trabajando, retenida ilegal por soñar un hogar. Era humana, era hermana. ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? Vimos a un pueblo revestido ante su Dios, encontrando un hogar tras su largo andar. Eras tú, Cristo, que llamabas. ¿Qué hicieron al verme pasar? ¿Qué hicieron por mí? ¿Qué hicieron al verme pasar? ¿Qué hicieron por mí? Fuimos hermanos junto al niño y la mujer, junto al hombre caminamos a tu hogar, donde hay paz, donde tú estás. Entre ustedes estoy yo. Buenas tardes a todos los que ya se van integrando a este compartir de reflexión, como dice, de crecimiento en nuestra fe. Bienvenidos a todos, también bienvenidos a todos en la Patagonia, en nuestra región patagónica, para compartir este hermoso momento de reflexión que nos damos este tiempo para la acogida de esta encíclica del Papa Francisco, esta nueva encíclica social. Y damos la bienvenida también a Monseñor Víctor Fernández, que está con nosotros, el arzobispo de La Plata, que generosamente en medio de muchas actividades que tiene, por supuesto, en una diócesis, arquidiócesis tan grande como La Plata, y responsabilidades, y también en este tiempo de la pandemia y ante esta hermosa irrupción de la Fratelli Tutti para todos nosotros, del Papa Francisco, en este tiempo tan especial, tan necesaria frente a tantas cosas que vivimos, y que nos acerque esta encíclica. Bueno, que Víctor Fernández, nuestro querido hermano en el episcopado, nos quiera dar un poco de su tiempo, ¿no? Y compartir con nosotros de modo más vivo, porque uno puede, vieron en las redes, podemos encontrar muchos comentarios, donde también él ha expresado síntesis y resúmenes y entrevistas y también otras exposiciones,
Pero qué lindo tenerlo con nosotros, así que te agradecemos, Víctor, que estés con nosotros acá en la región patagónica. Esta comunicación es para toda la región patagónica, así que están avisados también, estarán del otro lado de la pantalla otros hermanos obispos y sacerdotes, laicos, comunidades. Y qué lindo en este día, la Fratelli Tutti no voy a decir nada, como te decía antes de comenzar, porque todo lo vas a referir vos y dejamos. Sabemos que es una encíclica social que el Papa nos ofrece, como dice en el número 6, ¿no? Que ofrece esta reflexión con mucha humildad, como un aporte en este tiempo no tan necesario, y que lo abre un poco el juego no solamente ad intra de la Iglesia, sino también a todos los hombres de buena voluntad que ven también esta necesidad de un mundo más fraterno. Pero seguramente vos también lo tenés presente, nosotros acá en la región patagónica estamos celebrando a Artemide Sati en este día, este beato patagónico, que lo tenemos salesiano, tan querido, ¿no? Y qué lindo en este día que justamente vamos a expresar y a compartir esta reflexión, sea este día de Artemide Sati, ¿no? La oración que en este día rezamos, una expresión muy linda que toma justamente algo de la Fratelli. Pensaba, qué lindo que tengamos este testimonio de un Fratelli Tutti, de hermanos de todos, también acá en la Patagonia, ¿no? Y dice: Padre misericordioso, fuente de vida y de salud, que suscitaste en Artemide Sati religioso para servirte en los enfermos y más pobres, viviendo en la alegría de la fe y construyendo la comunión fraterna. ¿No? Qué lindo que justo en este día tengamos esta hermosa reflexión que nos mueva, nos invite también a ser también actores y protagonistas de esta comunión fraterna. Bueno, Víctor, nada más, lo dejo en tus manos, y para todos sepan, después al final va a haber una posibilidad también de preguntas que quieran hacerle a Monseñor Víctor Fernández. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Gracias, Fernando, y buenas tardes a todos. Aunque ya varias veces me he referido a esta encíclica, cada vez que lo hago es nuevo, ¿no? Porque la encíclica de Francisco tiene una riqueza enorme que recoge su gran pensamiento social, ¿no? Es como un manifiesto, dicen algunos, ¿no? Donde están presentes sus grandes temas y sus grandes motivaciones. Y como decía recién mi hermano, es un texto dirigido a toda la humanidad. De ahí su nombre. Fratelli Tutti es un vocativo, es decirles ustedes, hermanos todos, a todos ustedes, mis hermanos del mundo, católicos o no, me quiero dirigir ahora. Y este mismo hecho de decir, no me voy a dirigir solo a los que piensan como yo, me voy a dirigir a todos, ya en sí mismo es un acto de apertura. O sea, ya con las primeras palabras de la encíclica, él empieza a practicar lo que propone, hacer espacio a todos, aunque tengan otras convicciones religiosas o aún, aunque no crean, ¿no? Fratelli Tutti entonces significa eso, y era una expresión que había usado San Francisco en una carta que le dirigió a todos. Él tenía una carta, supongamos, a San Antonio de Padua, tenía una carta para los frailes, una para las monjas, pero acá dice hermanos todos, ¿no? Lo mismo quiso hacer Francisco y por eso tiene este hermoso título. Y si bien la empezó a escribir antes de la pandemia, la mayor parte la escribió durante la pandemia y se fue configurando como una propuesta frente a esto que nos está pasando. Ante este drama que afecta a toda la humanidad y que afecta a unos más que otros, ¿no? El Papa dice: nuestra respuesta es un nuevo sueño de fraternidad, un nuevo camino hacia un mundo unido, un nuevo esfuerzo para integrar a todos, para que haya espacio para todos. Y a eso apunta en definitiva Fratelli Tutti. Ustedes habrán visto, y se comentó, que en la encíclica el Papa cita muchas veces sus propios textos.
porque efectivamente quiso hacer como un vademecum de los grandes temas que ha ido tratando, e incluso recogiendo lugares que son muy significativos para esos distintos temas, ¿no? Supongamos el Museo del Holocausto en Jerusalén, para referirse a esta tendencia del ser humano autodestructiva que ha llevado a algo tan horrible como la Shoah, el Holocausto, ¿no? Bueno, él retoma esas palabras en aquel lugar que era de una fuerza simbólica muy grande, ¿no? O al hablar de la bomba atómica o de la energía nuclear, ¿no? Habla evidentemente desde Hiroshima y cita su encuentro en Hiroshima. Por eso la encíclica está plagada de estas citas que recogen no solo su enseñanza, sino su experiencia de encuentro con dramas de distintos lugares del planeta. Su propia experiencia dolorosa, ¿no? De encontrarse con un drama humano en distintos lugares de la Tierra. A mí me parece siempre importante en las encíclicas descubrir cuáles son los grandes ejes, ¿no? Porque si no, uno lee un collage de temas distintos, ¿no? Amontonados, pero es importante siempre ver cuáles son esos hilos que van como surciendo y uniendo todo, ¿no? Y hay evidentemente un tema que yo diría que es el centro de toda la encíclica y que es como aquella fuente de la cual derivan un montón de cuestiones. Y es el tema de la dignidad de cada ser humano más allá de cualquier circunstancia. ¿Por qué más allá de cualquier circunstancia? Porque el riesgo que tenemos siempre es sostener los grandes principios, pero después de decir, bueno, pero en esta circunstancia no vale, ¿no? Supongamos si es un criminal hay que matarlo. Ahí se acabó la dignidad de la persona, ¿no? Entonces lo sostenemos en teoría, pero después en la práctica lo negamos. Lo mismo cuando hablamos de la función social de la propiedad. Es una hermosa teoría, pero después no tiene ninguna consecuencia práctica. Queda en las nubes. Entonces, al decir la dignidad inmensa, inviolable de cada persona humana, más allá de cualquier circunstancia, está diciendo claramente, no pongamos nunca un pero, no existe el pero, es siempre. Esa dignidad inmensa, inviolable, cada persona la tiene siempre, en cualquier contexto y en cualquier circunstancia. Y este punto nos permite dialogar con todos, porque un ateo no aceptará la Trinidad, un evangélico no aceptará la virginidad de María, y así. Pero sobre el tema de esta dignidad inmensa de cada persona humana, podemos hablar con todos. Cristianos, no cristianos, creyentes o no, ateos, con todos. Desde esta gran convicción podemos conversar sobre cualquier tema social. Y de hecho, de este principio va derivándose todo. Lo que dice el Papa, supongamos, sobre los discapacitados, que le llama exiliados ocultos. Cuando dice Francisco, ellos no solo tienen derecho a vivir, tienen derecho a desarrollarse, a desarrollar sus dones, las capacidades que Dios les dio. Tienen derecho a tener un trabajo, aunque sean discapacitados, aunque produzcan menos, aunque no sean tan eficientes. ¿Y por qué? Porque ese discapacitado no ha perdido la inmensa dignidad que tiene todo ser humano. Tiene la misma dignidad que vos, que yo y que cualquier genio de este planeta. La misma dignidad. Y tenga o no tenga desarrolladas algunas capacidades, sin embargo esa dignidad sigue estando firme, más allá de cualquier circunstancia. Si hablamos de cualquier otro tema, vale lo mismo. Si vos hablas de los inmigrantes, ¿no?
una persona que viene desde detrás de la frontera, porque venga de allí, tiene menos dignidad que yo, tiene menos derechos, tiene menos derecho a trabajar, a desarrollar sus capacidades. No, porque el hecho de que haya nacido detrás de la frontera, evidentemente, obviamente, no le quita para nada su inmensa dignidad como persona humana. El tema de la pena de muerte se deriva también de acá. Esa dignidad no la pierde aunque haya cometido un crimen atroz. Ninguna circunstancia le quita esa dignidad que es ineludible, inalienable, ¿no? Que estará siempre. Por lo tanto, fíjense cómo todo va brotando de este mismo principio. Es muy lindo verlo, ¿no? Y la cuestión de la propiedad, que es un tema que se ha discutido y comentado mucho, en realidad está íntimamente ligada también aquí. ¿Por qué? Porque si todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos derecho a lo mínimo para vivir con dignidad, según esa dignidad, todos. Y entonces los recursos de la tierra son para todos. No es que hay unos más dignos que otros, a uno porque le tocó heredar, que tuvo la suerte de tener una familia adinerada, y otro pobre que le tocó nacer en otro lugar de la tierra, con condiciones desastrosas, tiene menos dignidad y por lo tanto tiene menos derechos. Es obvio que no es así, ¿no? Pero como dice Francisco tantas veces, una cosa es hablar de los principios, otra cosa es sacar las consecuencias. Por ejemplo, en nuestro país está claro que somos fervorosos defensores de la propiedad privada, y está bien, es un derecho la propiedad privada, no lo vamos a negar, hay que defenderlo. Pero siempre hemos dicho los católicos, la doctrina social siempre lo ha enseñado, desde los padres de la Iglesia, ¿no? Que más importante que este derecho es la función social de la propiedad. El derecho que tiene todo ser humano a tener lo mínimo para poder desarrollarse plenamente. Este principio es anterior, es superior, es originario, es principal, y el de la propiedad privada es secundario. Ahora está claro que tiene muchas más consecuencias el derecho de propiedad que la función social de la propiedad. Díganme cuáles son las consecuencias prácticas que tiene la función social de la propiedad. Por eso no nos desesperamos tanto. Por aplicar ese principio no nos angustiamos tanto. Y deberíamos angustiarnos más todavía por defender este principio que hace a la dignidad inmensa y sagrada de cada persona humana. Ahora, precisamente por esa dignidad, el Papa Francisco ha dicho algo que muchos no quieren escuchar o se hacen los sordos. Y es que precisamente porque yo quiero que esa persona viva con dignidad, también quiero que desarrolle todas sus capacidades, que labure, que saque afuera sus dones, que ponga su esfuerzo para salir adelante, ¿no? Que haga crecer esas capacidades que Dios le dio cuando lo creó, porque así va a sentir más todavía la dignidad de su persona. La persona que es capaz de ponerlo todo sobre la mesa, de desarrollar sus capacidades, de poner todo su esfuerzo, experimenta más todavía la dignidad que Dios le ha regalado. Y eso se llama promover a la persona, promoverla. Es lo que cualquier padre desea para su hijo. No tirarle unos pesos y que esté dormido en la cama todo el día sin hacer nada, ¿no? Cualquier padre desea que su hijo desarrolle sus capacidades, se sienta fecundo en la vida, ¿no? Y el Papa Francisco ha insistido a diestra y a siniestra sobre este punto. Dice él, lo dice textualmente,
No se trata de dar subsidios, un subsidio es algo provisorio para una urgencia. Lo que hay que dar es trabajo. Y dice más, no hay peor indignidad que vivir sin trabajo. Y no hay nada peor que te quiten la dignidad del trabajo. En esto es clarísimo, Francisco. Pero uno escucha tantos falsos maestros que le quieren hacer decir a toda costa algo diferente. Por más que Francisco lo diga una y mil veces, le quieren hacer decir que él defiende el pobrismo, que la gente no se desarrolle, que vivan sin el esfuerzo. Y eso no lo dijo nunca, nunca. Pero no hay manera, no hay manera. Por eso le pido a los católicos, métanse en las redes y opinen, y digan la verdad, no dejen que se basuree así la doctrina cristiana y la enseñanza del Papa de cualquier manera. Para el Papa la dignidad de la persona implica el acceso al trabajo, siempre. Entonces no lo desvirtuemos. Bueno, este que les acabo de decir es el gran principio que está detrás de todo lo demás en este documento, en esta encíclica. Y es muy lindo, hagan la prueba, ver cómo todos los temas de alguna manera van derivándose de esta convicción. Como el agua del arroyo que brota de un manantial, ¿no? Así de esta gran convicción va surgiendo todo lo demás. Y el otro gran tema, si nosotros quisiéramos decir dos grandes temas, el otro gran tema de esta encíclica es, como lo diría el título, ¿no? Hermanos, fratelli, ¿no? Hermanos todos. Es un nuevo llamado a la fraternidad, que supone lo anterior, porque descubro la inmensa dignidad que tiene cada ser humano, soy capaz de ser hermano de cada uno y de todos, ¿no? Valoro a todos, incorporo a todos, ¿no? Y así aparece este segundo gran eje o clave, que es este llamado a una fraternidad universal, abierta. Un amor que se vaya abriendo más y más al otro, ¿no? No es tanto como uno interpretaría superficialmente, abrirse a los otros países, ¿no? A los otros continentes. Eso también es evidente, pero es más hondo que eso. Es el amor que es capaz de hacerle espacio al diferente, a ese que uno ignora, a ese que uno olvida, a ese que uno ha relegado, a ese que está necesitando una mano acá en mi propia ciudad, en mi propio barrio. Es ese amor capaz de hacer espacio a todos, especialmente a los últimos. Inclusivo porque le hace espacio a los últimos de los últimos. Y en ese sentido más hondo es universal, ¿no? Por eso el Papa al final de todo menciona a Carlos de Foucault, y a ver, lo quiero buscar para leerlo directamente, ¿no? Cuenta acá el Papa al final que Carlos de Foucault soñaba ser hermano de todos, ¿no? Y cada vez se le fue ahondando más este deseo, ser hermano universal, hermano de todos, ¿no? Y al final fue a parar al fondo del desierto con gente olvidada por todo el mundo, ignorada por todos. Y entonces dice Francisco al final, solo identificándose con los últimos, llegó a ser hermano de todos. Cuando se fundió con los últimos y se hizo último con ellos, ahí llegó a ser el hermano universal, el hermano de todos, porque recién ahí incorporó a todos, hasta el último, hasta el que está allá en el fondo del mundo, ¿no? Eso es la universalidad que propone Francisco en esta encíclica. Y para proponerla empieza hablando en el capítulo más doctrinal, digamos, empieza hablando de que ese es un dinamismo espontáneo propio del amor. O sea, si el amor es real y no es mero sentimiento, si es un amor real,
que te ha impregnado el alma, ese amor siempre está buscando abrirse más. Siempre está buscando por su propia naturaleza abrirle más espacio a otros, incorporar a otros. Acuérdense que ya en Amoris Laetitia, cuando el Papa hablaba del amor de la pareja, insistía en que ese amor de la pareja, si es sano, se va abriendo más y más a la sociedad, y especialmente a los abandonados de la sociedad. Y cita aquel poema que se hizo canción, ¿se acuerdan? De Mario Benedetti: si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Qué lindo sueño, ser mucho más que dos. Los amigos, los grupos de amigos, de vecinos, la pareja, ¿no? Que sienta esa pasión por ser mucho más que dos, por ir ampliando el círculo, ¿no? Qué hermoso este llamado que nos hace Francisco a esta fraternidad universal abierta. ¿Qué implica la amistad social? Palabra que a Francisco le gusta mucho. Él siempre decía, cuando estaba en Argentina, que no le gustaba tanto la palabra reconciliación, porque la veía un poco manoseada y ya un poco desfigurada, cargada con prejuicios, ¿no? Se entendía mal. Prefería hablar él de amistad social. Y la amistad social significa esa capacidad de abrirse a todos acá, en mi barrio y en mi ciudad. Porque uno no puede ser universal si no es local, si no se encarna, si no se mete a fondo en su propia tierra, si no ama con patas y todo a sus comprovincianos, a sus conciudadanos, ¿no? Si no les encuentra el lado lindo, el lado positivo, si no le apasiona desarrollar su propia tierra, si no vive así, ¿qué va a ser universal? Su universalismo va a ser una palabra vacía, una máscara, ¿no? Un escape, una huida. Se dice el Papa, que hay dos polaridades. El universalismo está vivido ya en lo local. Y en lo local uno ya empieza esa apertura que termina abrazando a todos. Son dos movimientos que se complementan el uno al otro. La pasión por lo local y la apertura universal. Esto es lo que se va derivando de este gran llamado a una fraternidad abierta, universal. Pero aquí hay también dos capítulos hacia el final que mucha gente no los lee ya porque lee un pedazo de la encíclica y la deja, ¿no? Y son dos capítulos dedicados al encuentro uno y el otro al reencuentro. El primero, que es una invitación al diálogo en la sociedad, a buscar consensos, ¿no? A conversar. Conversar. A veces hay gente que se resiste a hablar de diálogo porque dice, dialogar con esa persona me va a resultar muy difícil porque piensa todo lo contrario que yo. Si hablamos de los migrantes va a decir lo contrario, que hay que defender las fronteras y la nación. Si hablamos de cualquier otro tema vamos a opinar lo contrario. Entonces, ¿cómo vamos a dialogar? Quizás no encaje la palabra diálogo, pero sí la palabra conversación. Por eso el Papa varias veces en lugar de diálogo dice conversación, porque conversar lo podés hacer con cualquiera. No le podés negar a nadie un rato de conversación, aunque sepas que piensa muy distinto. Y la conversación, cuando es abierta, siempre te ayuda a encontrarle al otro una chispita de verdad, algo de razón, ¿no? O por lo menos descubrir qué angustias, qué malas experiencias hay detrás que han llevado a esta persona a pensar así, y por ahí la comprendes un poquito más, ¿no?
Hay todo un capítulo sobre este tema que es muy lindo, donde el Papa recoge también experiencias de episcopados de distintos lugares de la tierra. Ha tomado como base las experiencias de diálogo de muchos lugares. Pero hay después otro capítulo que es sobre el reencuentro, ¿no? El reencuentro, o sea, cuando hubo heridas, cuando hubo conflictos muy grandes, cuando terminamos muy lastimados, ¿cómo hacemos este camino para reencontrarnos? Que no significa olvidar lo que pasó, no significa negarlo, no significa esconderlo, pero sí perdonar y desde la paz interior hacer un camino de reencuentro y decir, bueno, hay muchas cosas que nos han dividido en la historia, pero miremos para adelante y veamos qué podemos construir los dos juntos, aunque pensemos tan distintos. Algo podemos hacer los dos juntos, ¿no? Y en esta misma línea aparece al final de todo el llamado a la fraternidad entre las religiones y que las religiones hagan también su aporte para este reencuentro en un mundo tan lacerado como el que estamos viviendo este año. Esto que les acabo de decir serían entonces como los grandes ejes y la política que aparece en un capítulo bastante desarrollada. La política está al servicio de estas dos grandes convicciones, de la dignidad de cada persona y del encuentro entre las personas, la fraternidad y la amistad social. La sana política que propone Francisco, en definitiva, es la que está orientada a encarnar en un lugar de la tierra estas dos grandes convicciones. Y si decían que Francisco se metía en política, él dijo, bueno, ya que me dicen eso y no me puedo sacar ese mote de encima, bueno, me meto en política. Hago un capítulo sobre la política. Y un capítulo que cualquier político que lo lea va a poder decir que es hermoso, porque levanta el nivel de la política, habla de una vocación política que es una pasión por el bien común, y hay detrás toda una espiritualidad de la acción política. Yo no creo que un político que lea ese capítulo despacito no se vaya a sentir interpelado. Estos son entonces los grandes ejes de la encíclica de Francisco. Si quieren podemos pasar a ver las preguntas que hay y si no, tengo otros temas que me parece muy importante aclararlos y si no dan lugar las preguntas, lo hacemos después. Así que si hay alguna pregunta, vamos a ellas y si no, sigo con estos otros temas. A ver, acerca de cómo logramos desarrollar trabajo en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo logramos desarrollar trabajo? Te decía que el trabajo es un gran tema de la encíclica. El Papa no dice cómo, evidentemente, ¿no? O sea, no quiere ocupar el lugar de los especialistas. Y esta es una aclaración muy importante que hay que hacer. También cuando en Laudato Si se refería a los grandes problemas relacionados con el medio ambiente, no quería ir al detalle sobre algunos temas que están en discusión en el medio ambiente, ¿no? Y solo daba algunos principios. ¿Por qué? Porque hay una discusión que tienen que hacer los científicos y los especialistas, y si el Papa apareciera dando una respuesta concreta, ahí sí ya se metería en política, ¿no? Ahí ya se metería como uno más a querer imponer una solución determinada, ¿no? Por eso lo que sí hace el Papa es insistir con mucha fuerza en la necesidad del trabajo y decir no hay peor pobreza que la que priva del trabajo, y decir
los subsidios que sean provisorios, que el esfuerzo del político sea generar trabajo. Lo mismo le dice a los empresarios, ¿no? El empresario tiene que desarrollar riqueza, producir riqueza. Pero dice, no lo puede hacer usando su creatividad y preguntarse por qué camino puedo generar más trabajo. Todos sabemos que hay actividades que producen más empleo y otras que producen menos. Entonces, un político, ¿dónde va a poner su esfuerzo de promoción? ¿Dónde va a poner a lo mejor un poco de plata para lograr el desarrollo de una industria, ¿no? O de una producción determinada? Y buscará ponerla donde se produzcan más empleos. Y es verdad que un empresario por ahí puede ganar un poquito menos, pero hacer su plan productivo de tal manera que genere más fuentes de trabajo. Que era, por ejemplo, la obsesión que tenía Enrique Yo, que ojalá lo beatifiquen pronto, ¿no? Que era un empresario que se preocupaba por sacar adelante su empresa, pero al mismo tiempo estaba obsesionado por el trabajo, por generar puestos de trabajo, ¿no? Entonces, la insistencia del Papa, tanto los políticos como los empresarios, es: está bien, ustedes tendrán sus proyectos, sus planes, pero no pueden incorporar en sus preocupaciones la inquietud por generar más fuentes de trabajo. Si lo hacen, dice Francisco, van a estar ennobleciendo todavía más esa vocación de político o esa vocación de empresario. Francisco pide algo más, le pide a los empresarios y a los políticos crear fuentes de trabajo diversificadas. ¿Por qué la palabra diversificadas? Porque Francisco tiene una concepción del trabajo que es humanista. Francisco dice, todos estamos llamados al trabajo, pero lo ideal es que cada uno pueda trabajar en aquello para lo cual se siente más dotado y más inclinado por sus capacidades personales, ¿no? Un gran músico tiene que estar fregando el piso si tiene un gran don para la música, o tiene que ir a sembrar soja, ¿no? No se puede pensar en fuentes de trabajo diversificadas, porque si son diversificadas, hace más posible que cada uno pueda encontrar la forma de trabajar que responde mejor a sus capacidades y a sus inclinaciones, ¿no? Y ustedes saben que en realidad los argentinos tenemos esta concepción humanista del trabajo. Yo tuve acceso a unas encuestas que se hicieron en distintos países para comparar unos con otros. Y en esta encuesta sale que los argentinos tenemos una gran valoración del trabajo, más que el promedio mundial, más que otros países de América Latina. Entonces no se puede decir que no valoremos el trabajo, pero también aparece una característica propia de los argentinos, que es insistir en que cada uno debe trabajar en aquello para lo cual está mejor dotado y para lo cual se siente más inclinado, ¿no? Que hay que favorecer esto para que pueda trabajar con gusto, con más ganas, para que pueda desarrollar sus propios dones, ¿no? Ese es el sentido humanista del trabajo que propone Francisco, y por eso insiste en fuentes de trabajo diversificadas. Como ven, una palabrita, diversificadas, que nadie le lleve el apunte, tiene un significado importantísimo en la reflexión del Papa Francisco. Bien. Nos llega una pregunta. Actualmente los jóvenes creen que el aborto es una solución, y en el caso de familias cristianas, ¿cómo no dividir la relación? Bueno, no es un tema de Fratelli Tutti, y es importante aclarar, porque algunos dicen, ¿cómo el Papa no habló del aborto? Otros dicen, ¿por qué no habló de la Eucaristía, que es el centro de la vida cristiana? Otros dicen, ¿por qué no habló de la virginidad de María? Y así.
Todos quieren que una encíclica hable de todos los temas, ¿no? Y eso no se puede pedir, menos en un documento que se quiere concentrar en un gran tema, que es el llamado a la fraternidad, ¿no? Y que supone todo lo que el Papa ha dicho en otros documentos, ¿no? Si ustedes me dicen el anuncio de Jesucristo, sí, está bien, el Papa habla de Jesucristo en esta encíclica, pero ya habló de ese tema abundantemente en Evangelii Gaudium, en Christus Vivit, ¿no? De la santidad habló en un documento, en Gaudete et Exsultate. Entonces, no le pidas que en un documento que quiere conversar, incluso con los ateos, se ponga a hablar de la Eucaristía o del querigma, ¿no? Si bien no deja de hacer el anuncio del amor de Dios, ¿no? No deja de decir cuáles son nuestras convicciones cristianas, especialmente hay un punto que es, si mal no recuerdo, el punto 85, ya te lo confirmo, el punto 85, sí, 85. Dice ahí Francisco, las palabras de Jesús tienen una dimensión trascendente, que implican reconocer a Cristo en cada hermano abandonado. ¿Ven? La presencia de Cristo en cada hermano. Después dice, la fe le da motivaciones inauditas al reconocimiento del otro, porque Dios ama a cada ser humano con un amor infinito. Y después dice, además Cristo derramó su sangre por todos y cada uno. Y después dice, y si vamos a la fuente última, que es la Trinidad, nos encontramos con tres personas, modelo perfecto de la vida en común. ¿Ven cómo habla de las convicciones de la fe, ¿no? En este y en otros puntos. No lo deja de hacer, pero no quiere concentrar en esto el desarrollo de la encíclica, porque quiere conversar también con los que no creen. Él tiene derecho a decir, yo con esta encíclica tengo este objetivo, no me pidan otra cosa, ¿no? Y hay que respetar el objetivo que el Papa le quiso poner. Sin embargo, cuando el Papa habla de los descartados de la sociedad en Fratelli Tutti, menciona también los niños por nacer. Y eso es importante, porque lo que hace Francisco es poner la defensa del niño por nacer dentro de la defensa de la dignidad humana en toda circunstancia. Por lo tanto, si yo digo, la dignidad de la persona humana la tengo que defender en toda circunstancia, si es migrante, si nació aquí, si nació allá, si es discapacitado o si tiene muchas capacidades, más allá de cualquier circunstancia, yo defiendo su vida y su dignidad. Por lo tanto, también defiendo al niño por nacer, porque la circunstancia de que todavía no haya salido del útero no le quita nada a su dignidad. La circunstancia de que esté más o menos desarrollado no le quita nada de su dignidad, y matarlo es descartar una persona humana. Entonces, cuando el Papa menciona al niño no nacido dentro de los muchos descartados, está poniendo el tema en el contexto de la temática general de esta encíclica, ¿no? Y ayuda a ubicarlo también en su sitio, porque vos te encontrás con algunos políticos que están en contra del aborto, pero están a favor de la pena de muerte. Están en contra de los migrantes, que dicen que hay que mandarlos a todos a un paredón. Están a favor de la guerra y la violencia. Eso es una incoherencia muy grande. La defensa del niño por nacer, nosotros tenemos que ubicarla en el contexto de las grandes convicciones cristianas. Y así se puede percibir mejor su valor y su importancia, ¿no? Esta es la respuesta que doy para no irnos del tema de Fratelli Tutti, ¿no? Pero yo creo que evidentemente si los jóvenes se inclinan mucho a favor del aborto es porque los han convencido de que están defendiendo a las mujeres pobres que se ven obligadas a abortar por las circunstancias,
que se mueren en los hospitales, y entonces como los han convencido de eso, ellos lo toman como una gran reivindicación. No los vamos a convencer peleando, los vamos a poner en otra perspectiva si les ayudamos a ubicar el tema desde la inmensa dignidad que tiene cada persona más allá de toda circunstancia. Yo no escucho nada, Sí. No, perdón, estaba muteado y ahora sí. Arzobispo, aquí hay un tema, una pregunta que hace referencia a un tema específico que usted fue desarrollando en los grandes ejes que nos expuso. No me queda muy en claro, dice la pregunta, cómo el derecho a la propiedad es secundario si se lo ha conseguido con esfuerzo propio. Si vos tenés un discapacitado que por más que trabaje nunca va a poder comprarse una casa, el esfuerzo propio es lo primero, es el gran principio, es el criterio central. No, el criterio central es la dignidad de la persona. Ese discapacitado, ¿no?, aunque por más que se esfuerce no pueda nunca comprarse una casa, tiene derecho a tener un techo igual, ¿no? Tiene derecho. Y aun cuando tampoco pueda poner el esfuerzo, porque no puede ni siquiera mover sus manos, porque su discapacidad es muy profunda, también tiene ese derecho. Si un niño viene con sus padres del extranjero, muerto de hambre, ¿no?, de un país donde hay guerra y persecución, es un exiliado, él no hizo ningún esfuerzo para merecer un techo, pero se lo damos igual, porque se fundamenta en la inmensa dignidad que tiene ese niño, que nada se le puede quitar. Por eso no podemos poner el tema del esfuerzo propio como el principio que regule toda la vida social, como la cuestión principal de la cual se deriva todo lo demás. No, de lo que se deriva todo lo demás es de la dignidad de cada persona. La propiedad privada, la Iglesia la sostuvo siempre. ¿Por qué? Porque se sostiene siempre que lo que es privado se cuida más, se administra mejor, ¿no? Cuando todo es de todos, posiblemente se lo descuida, se cae en la dejadez, ¿no? Y cuando algo es propio, es como que uno se entusiasma con más facilidad para cuidarlo, para desarrollarlo, ¿no? Y por esta y otras razones se ha sostenido siempre el valor de la propiedad privada. Pero nunca debe ser el primer y gran principio de la doctrina social, ¿no? Hay otros principios mucho más centrales. Con esto no te estoy diciendo que no tiene importancia, te estoy diciendo que no es principal, que es secundario, ¿no? Cuando uno dice que algo es secundario, no está diciendo no sirve, no vale, no, vale, es real, hay que defenderlo. Pero hay otras cosas que hay que defenderlas más todavía, que son primordiales, que están en la raíz, que son principales. Eso si uno es católico. Por supuesto que uno puede tener un pensamiento completamente individualista, extremadamente liberal, y lo puede tener. Bueno, pero ese no es el pensamiento ni del Evangelio ni de la doctrina social. La mujer y el trabajo. No escucho bien, no escuché porque estaba, me parece... ¿Qué dice el Papa sobre la mujer y el trabajo? El Papa en este documento quiere dirigirse a todos, ¿no? Por lo tanto, todo lo que dice es para los varones y es para las mujeres, ¿no? Todo. Cuando habla de los migrantes, habla de las mujeres migrantes, evidentemente. Cuando habla de la trata, habla particularmente de la trata que afecta a las mujeres, ¿no? Pero
Así todo, aunque ya todos los temas de entrada hay que entender que se refiere por igual a todos, ¿no? Sin embargo, menciona nuevamente en un párrafo que las dificultades, por ejemplo, de un refugiado, de un migrante, de un pobre, son doblemente pesadas cuando se trata de una mujer. Dado cómo está organizado el mundo, cualquiera de estos dramas, cuando es una mujer, la afecta doblemente, ¿no? Doblemente. Y en este sentido, entonces, el Papa evidentemente invita a poner un acento particular en la situación de las mujeres, sobre todo en estas circunstancias dramáticas, ¿no? Con respecto al trabajo, el Papa, las veces que ha hablado del tema, siempre ha estado a favor del tender hacia la paridad laboral. ¿Por qué? Otra vez volvemos al mismo gran principio, que sea varón o que sea mujer, no le quita nada ni le agrega nada a la dignidad de la persona. Por lo tanto, la mujer tiene que tener exactamente los mismos derechos, las mismas posibilidades, exactamente el mismo acceso a la posibilidad de trabajar, y no solo de trabajar, sino de trabajar en aquello que le permite desarrollarse, que le permite sacar afuera sus propias capacidades, ¿no? Esto es lo que te puedo decir ahora sobre la pregunta. Bueno, aquí nos llega otra pregunta que es bastante importante para nosotros, ¿no? Que dice, ¿qué obstáculos ve usted dentro de la Iglesia, no fuera, para esta eternidad? Ya que muchos, sobre todo argentinos, no están de acuerdo con muchas palabras del Papa. Aquí yo les diría algo que recién les mencioné, ¿no? Uno primero tiene que preguntarse cuáles son mis convicciones cristianas. Convicciones que vienen del Evangelio, de la gran tradición de la Iglesia, de los padres de la Iglesia, ¿no? Y por lo tanto, si esto que acabo de decir, de la inmensa dignidad de cada persona más allá de cualquier circunstancia, yo realmente lo creo que es así, no puedo no sacar las consecuencias. Entonces, si una persona viene de afuera muerta de hambre, no puedo dejar de darle lo necesario. Si por alguna razón un político que vos votaste dice otra cosa distinta, te tenés que preguntar, ¿ese político le da sentido a mi vida? ¿Ese político que yo voté y que me gusta, es el que me revela las profundas convicciones que deben mover mis opiniones y mi existencia? O yo puedo decir, por más que me guste, en ese punto está contradiciendo el Evangelio y en ese punto yo voy a seguir a Cristo, no a esta persona. Las pasiones políticas están haciendo mucho daño en nuestro país, la polarización es enorme y lleva a que escuchamos al Papa viendo a ver si favorece a Alberto o si favorece a Mauricio con lo que está diciendo. Si yo soy fanático de Mauricio y lo que dijo el Papa contradice a Mauricio, ya le hago la cruz al Papa. Si yo lo sigo a Alberto y eso que dijo no lo ayuda a Alberto, ya le hago la cruz, ¿no? Entonces tenés que asumir que estás poniendo una opción política partidaria por encima de todo en tu existencia. Y es más probable que el Papa te esté mostrando el Evangelio y la enseñanza de la Iglesia más que un político. Es muy probable que Francisco, que insiste tanto en el valor de cada ser humano, te esté llevando al centro más que un político, ¿no?
Yo veo también que hay algunos católicos de una determinada línea de pensamiento que la verdad es que al Papa lo odian profundamente, ¿no? Supongamos, están a favor de la pena de muerte y son fanáticos, como el Papa está en contra de la pena de muerte, o como el Papa insiste en la función social de la propiedad, ya le han hecho la cruz. Y por lo tanto, cualquier cosa que diga el Papa le van a encontrar el pelo en la leche y empiezan a decir este hereje, ¿no? Este tonto, este no sabe nada. Y terminan escandalizando a muchos pequeños. A veces estos católicos terminan alejando de la iglesia a muchas personas simples. Terminan haciendo mucho daño. Es un poco suicida porque es destruir a la propia iglesia, ¿no? Y poner una ideología por encima de las grandes convicciones de la propia fe, ¿no? Ahí aparece lo que yo les mencionaba del trabajo, ¿no? Francisco ha dicho 1000 veces del valor del trabajo, pero igual le hacen decir que él defiende a los vagos, cuando eso es imposible para una persona que valora tanto el trabajo como Francisco. Y algunos católicos incluso se prenden y le hacen decir estas cosas, ¿no? No sé si eso responde la pregunta. Sí, desde la perspectiva de los migrantes, ¿qué nos dice la Fratelli Tutti? La encíclica Fratelli Tutti. Bueno, la verdad que sobre los migrantes dice mucho y el Papa recoge diversos discursos para el Día del Migrante, ¿no? Que ha ido haciendo año tras año, y tiene tanta riqueza y tanta concretez que yo no me voy a extender ahora en ese tema, hay que ir a leerlo. Y de hecho, gente que trabaja con migrantes me ha dicho que les ha asombrado hasta qué punto llega en la concreción de este tema de los migrantes, porque Francisco trata de no dar recetas, y sin embargo en la cuestión de los migrantes va a mucho detalle, porque no quiere que se quede en la estratosfera, en la teoría nada más, ¿no? De manera que lo que yo recomiendo es ir a leerla. Y acá va un consejo que vale para todos. No se dejen llevar por lo que dice un periodista o un político que odia a Francisco y que le hace decir cualquier cosa. Vayan a leerlo directa e íntegramente, porque una frase sacada de contexto se entiende mal. Y el Papa hay cosas que las dice en un capítulo y otras cosas que las dice en otro capítulo, ¿no? Entonces, solo cuando uno terminó de leer toda la encíclica puede decir que sabe lo que ha dicho el Papa sobre un determinado tema. Entonces, yo recomiendo leerla directamente e íntegramente. Y sobre el tema de los migrantes, yo creo que no vale la pena que me extienda aquí, hay que ir a leerlo directamente. Bien, vamos a otra pregunta. Y como Iglesia Católica, como parroquia y como comunidad, ¿qué podemos hacer concretamente para tener en cuenta la unidad y el mandato de todos? ¿Nos podrá algunas líneas así? Bueno, este es el famoso tema de la recepción de los documentos, ¿no? En general, nosotros nos acostumbramos a hacer una charla en la parroquia o en la diócesis sobre un documento y después se acabó, ¿no? Es curioso porque en Evangelii Gaudium el Papa Francisco dijo, este es un documento programático, este es un programa, por lo tanto pido a todas las comunidades que lo apliquen, que vean los caminos para que esto se haga carne. Y sin embargo, aunque él lo pidió con tanta fuerza, yo sinceramente no veo que se haya hecho carne. Quizás durante un tiempo lo tuvimos en cuenta, pero para que se haga carne es importante establecer los cauces. Cauces. Es decir, cómo vamos a hacer para que esto se vaya metiendo, se vaya cumpliendo.
El Papa escribió Christus Vivit sobre la pastoral juvenil, ¿no? Yo me pregunto, ¿la pastoral juvenil de nuestras parroquias ya se ha transformado a la luz de este hermoso documento? El Papa dijo que la catequesis debería estar atravesada por el querigma, o sea que todos los temas de la catequesis tendrían que mostrar cuánto nos ama el Padre, que Cristo se entregó por nosotros y que Cristo está vivo. Por lo tanto, si yo doy el tema de la creación, tiene que estar ya ahí el querigma, ¿no? Y mostrar cómo el Padre Dios ama tanto que nos regaló este mundo hermoso, ¿no? Y cómo toda la creación terminó en su fruto más bello cuando vino Cristo a la tierra, ¿no? Entonces, el querigma tiene que transformar todos los temas de la catequesis. Yo les pregunto a los catequistas, ¿ya han hecho ese trabajo de transformar todos los temas de la catequesis a la luz del querigma? Por lo tanto, como ven, lo que yo les estoy planteando es la recepción de un documento, no es comentarlo en una charla, ¿no? Es ver cómo va a tener consecuencias reales en la tarea mía, en mi comunidad, en mi parroquia, ¿eh? Laudato Si. Laudato Si es un documento que debería haber cambiado los hábitos nuestros, porque el Papa le dice a cada cristiano: vos tenés agua de sobra ahí donde vivís, ¿no? Pero hay lugares de la tierra donde se desesperan por una gotita de agua. Por lo tanto, cuando te laves los dientes, no dejes la canilla abierta 10 minutos, desperdiciando litros y litros de agua. Vos decís, si total a mí me sobra, sí, pero pensá en los otros, cuidala, ¿no? Entonces, el Laudato Si debería haber cambiado nuestros hábitos, ¿no? No solo en mi familia, sino también en la parroquia, en todas partes, ¿no? Y a su vez, debería haber enriquecido también la catequesis, ¿no? ¿Ocurrió eso? Yo creo que la respuesta en la mayor parte de las preguntas que les hice es no. Bueno, ahora con Fratelli Tutti, la pregunta va a ser ¿cómo transforma la vida de la parroquia? ¿Cómo transforma las comunidades dentro de la parroquia? ¿Cómo transforma la relación de la parroquia con el barrio, ¿no? Si hay que hacerse preguntas concretas que nos lleven a ver cómo le damos aplicación, cómo le damos carne, cómo la arraigamos en la realidad, ¿no? Esto es lo básico. Sí, ¿cómo se puede crear la igualdad de oportunidades laborales y de desarrollo social en aquellos sectores más olvidados y relegados de nuestra patria, sobre todo en los que carecen hasta de lo básico para vivir dignamente? Ahí es donde el Papa habla de la necesidad de un Estado presente. Esto no le va a gustar a los neoliberales, ¿no? Que quieren un Estado chiquito. Pero el Estado chiquito, donde no debe ser chiquito, nos ha llevado a lo que pasó en esta pandemia. ¿Qué pasó en esta pandemia? En países del primer mundo hubo unas semanas donde no había respiradores para los viejos, donde no había camas de terapia intensiva para los moribundos, para los más graves, donde hubo viejos, ancianos muertos, asfixiados porque no había respiradores, donde los médicos tenían que decidir a quién dejaban vivir y a quién dejaban morir. Ahora en Europa, en el primer mundo, está volviendo a pasar estos días, ¿eh? Y eso es un Estado que ha ido achicando los gastos en salud. Y en salud y educación no deberíamos estar achicando y achicando el Estado, ¿no? El haber achicado el Estado en salud nos ha llevado a estos dramas que se viven en la cuarentena y a otras situaciones parecidas. Allí el Estado tenía que estar presente, ¿no?
Entonces también el Papa dice, ojo que hay personas que sí o sí necesitan ayuda. Un chico que creció en la pobreza, que no tuvo prácticamente educación, que estudiaba en un sucucho lleno de ruidos y sin luz suficiente y estudió como pudo, no quedó igualmente capacitado que otro que tuvo todas las condiciones. Y por eso lo voy a dejar que se pierda. No, ahí el Estado tiene que estar presente. Y si es discapacitado, volvamos al ejemplo del discapacitado, no lo podés largar y dejarlo solo, tenés que acompañarlo a lo largo de toda la vida. Ahí hace falta un Estado presente. Entonces, en generación de fuentes de trabajo para las personas disminuidas, para las personas que crecieron en la pobreza, para los más abandonados, ¿no? Eso supone un Estado que se ocupe, que piense cómo va a desarrollar algunas posibilidades productivas que permitan darle trabajo a esas personas. O en ese lugarcito de la patria donde hay un pueblito allá abandonado en medio de la cordillera o en medio del desierto, ¿no? Va a salir mucho más caro ir a darle trabajo a esas personas. Pero no las podés dejar abandonadas. Ahí hace falta un Estado presente necesariamente, ¿no? Y por eso el Papa a los políticos les pide creatividad, ¿no? Un político debería ponerse este tema en la agenda y decir, ¿cómo hago para desarrollar fuentes de trabajo en los lugares más pobres del país y en los sectores más abandonados de la población? Y para eso tiene que rodearse de gente capacitada que se siente a analizar las posibilidades productivas del país y las posibilidades de desarrollo. Por ahora es. Bien. Damos gracias a todos que nos han enviado las preguntas, con las dudas. Y si el padre tiene tiempo y no queriendo abusar de su predicción, nos había comentado que tenía algunos temas más para poder explayarse, quisiéramos darle lugar. Bueno, en realidad con las preguntas han ido saliendo algunos temas, ¿no? Hay un tema que no ha salido, que es el de la educación. Y es una cuestión que para el Papa es muy querida. Cuando él era arzobispo de Buenos Aires, frecuentemente tenía discursos y homilías sobre la educación. Pero una educación orientada a crear hábitos, a crear un estilo de vida. Uno a veces cuando piensa en la educación entiende adquirir conocimientos, datos, información, ¿no? Cuando Francisco habla de educación habla de mucho más que eso. Y en este caso de Fratelli Tutti es cómo la educación ayuda a desarrollar hábitos solidarios, hábitos de diálogo, de conversación, hábitos de servicio fraterno, hábitos de prestarle atención a los últimos y a los abandonados, ¿no? Una educación que sea capaz de generar estos estilos diferentes de vida, ¿no? Por eso dice Francisco, todo esto podría estar colgado de alfileres si no advertimos la necesidad de un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y en los estilos de vida. Y la tarea educativa está al servicio del desarrollo de estos hábitos. Por eso a los políticos les dice, por más que cambiemos las estructuras, si no logramos una educación que produzca este cambio cultural, tampoco vamos a lograr demasiado. Esto mismo vale para la catequesis, por supuesto, ¿no? Pero también quisiera volver a decir que hay católicos que afirman que este es un documento horizontalista, sin fe, ¿no? Mundano, que se queda en lo social, ¿no? Y vuelvo a decir, no se queda en la inmanencia de este mundo, porque él insiste. La fuente última es la Trinidad. Yo veo a Cristo en cada hermano sufriente. Cristo derramó por él su sangre.
yo tengo motivaciones profundísimas desde mi fe, pero quiero conversar con los que no comparten mi fe y a ver si juntos podemos decidirnos a luchar por un mundo más fraterno y más humano. Respetemos ese deseo del Papa de entrar en conversación, porque él realmente es un maestro en esta conversación con todos, aun con los que no tienen fe, ¿no? Y a eso quiso dedicar esta hermosa encíclica, dirigida a los hermanos todos del mundo. Y pido ahora al Señor que derrame sobre ustedes su abundante bendición para que vivan esta propuesta del Papa en sus comunidades y se dejen interpelar por este llamado. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, querido hermano Víctor, por esta presentación, por todo lo que nos hiciste también reflexionar, para hacernos mirar un poco esta síntesis más global de la encíclica y no tan fragmentada. Esta mirada linda que nos está invitando a profundizarla, a leerla, como bien decías vos, ¿no? Así que gracias por esto. Y quizás valga, con toda esta propuesta que vos nos hacés, volver a tomar como esa expresión, deseo del Papa, ¿no? Cuando dice, solo se corre el riesgo de tener espejismos, ¿no? Que tenemos que estar juntos, tenemos que soñar juntos esto. Que todo este tiempo necesitamos, ¿no? Y lo que está faltando justamente, dice el Papa también, en esta encíclica, lo ha dicho de mil formas también, que justamente lo que ha mostrado la pandemia nos ha desvelado un poco esta fragmentación, ¿no? No trabajar juntos, ¿no? Por eso qué lindo, bueno, también invitándolos a todos, no solamente los envidiosos, sino que todos como región patagónica, también como gesto, ha sido parte de la Fratelli Tutti. No hacerlo fragmentado, sino hacerlo regional, ¿no? Hacerlo regional. Que podamos entre todos realmente seguir sumando y sumándonos a esta propuesta y a este sueño, ¿no? Qué lindo esto de soñar juntos, ¿no? Nadie puede pelear la vida aisladamente. Víctor, gracias nuevamente a vos y bueno, como siempre, bueno, te invitaremos a lo mejor en otra oportunidad. Esto, bueno, lo armó el equipo también de Pastoral Social, todos los miembros que te fueron acercando las preguntas. Y bueno, seguiremos trabajando para, como bien decís, que no quede solo una recepción linda y amena de las cosas que se dicen, a favor o en contra, sino cómo ponemos en práctica todo esto. Y como bien decís vos, desde el Evangelii Gaudium hasta acá, del concilio para acá, tenemos que seguir bajando lo concreto muchas de las enseñanzas y propuestas que el Espíritu de Dios nos ha acercado en este tiempo. Así que muchas gracias, y gracias a todos los que han colaborado y a los que han colaborado detrás también de escena para que podamos tener esta hermosa transmisión. Gracias a todos. Ahí hay un mensaje que dice, el Papa Francisco cuenta con nosotros. Qué lindo mensaje, ¿no? Que se note que el Papa cuenta con nosotros los católicos para transformar el mundo y hacerlo más fraterno. Así que se lo hacemos llegar por algún lado, vos por algún lado se lo hacemos saber. Así es. Hay una gran parte que cuenta con él. Bueno, muchas gracias, Víctor. Que descansen. Gracias a ustedes, que sigan bien. Rezamos mutuamente.